Hola niñas, vamos a comenzar con la clase de ciencias para esta semana. Vamos a comenzar con el tema tipos de suelo arcillosos, aluviales, andisoles y regosoles. Clasificación de los suelos. El suelo es la capa más delgada y externa de la superficie de la Tierra. Consiste en la agregación de materia mineral y orgánica que se ha producido por la acción combinada de factores como el viento, el agua y procesos de desintegración orgánica a lo largo de mucho tiempo. Los suelos de El Salvador se pueden clasificar de la forma siguiente. Arcillosos. Son suelos que se inundan fácilmente. Ricos en arcilla y por eso al mojarse son muy pegajosos y duros cuando están secos. Aluviales. Son los que están integrados por la acumulación de materia que llevan los ríos. Son muy fértiles, sobre todo en las áreas tropicales, pues no están lavados por las lluvias. Andisoles. Son suelos de origen volcánico, de colores oscuros y muy porosos, en los que abundan la materia orgánica. Regosoles. Se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Son muy comunes en zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas. La protección del suelo. El suelo como elemento importante del ecosistema está expuesto a muchos fenómenos que causan su deterioro, tales como erosión, pérdida de materia orgánica, pérdida de biodiversidad, salinización, inundaciones y desprendimientos. Uno de los más importantes problemas es la erosión del suelo, que puede ser causada por la acción del viento y del agua. Para la protección de los suelos contra este problema se utilizan las barreras vivas y las barreras muertas. ¿Qué son las barreras vivas? Son hileras de plantas sembradas a poca distancia, en curva de nivel, con el objetivo de conservar el suelo y protegerlo de la pérdida por erosión. La piña y la sábila son dos de las plantas que suelen usarse como barreras vivas. Barreras muertas son muros que contienen la erosión en terrenos de laderas. Se construyen con rocas de la misma zona y que se acomodan de modo que puedan frenar la escorrentía durante las tormentas. Vamos a ver una actividad. Lee el siguiente párrafo y responde. ¿Qué dice el párrafo? El suelo es un lugar habitado por diferentes clases de larvas, gusanos, insectos y plantas de tamaño microscópico, o sea, pequeño, que lo enriquecen y lo hacen productivo. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué beneficios aportan al suelo los microorganismos, larvas e insectos que lo habitan? Eso lo va a investigar, puede ser con ayuda de sus padres. Vamos al siguiente tema. Ventajas del compostaje. El humus y compostajes. El humus es una sustancia orgánica formada de modo natural por la descomposición de restos orgánicos en el suelo, por la acción de microorganismos tales como hongos y bacterias. Por su composición es un material fundamental para la fertilidad del suelo, o sea que se utiliza para que el suelo sea más fértil. Características del humus: color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. Los elementos están descompuestos de tal forma que es imposible determinar su origen vegetal o animal. El compostaje es un proceso de descomposición controladas de los materiales de desecho, tales como restos de hortalizas y frutas, pasto u hojas, con el fin de elaborar humus o abono orgánico, el cual se forma gracias a la acción microbiana
durante la descomposición. ¿Cómo se hace el compost? Los pasos para hacer un compost casero son los siguientes. Conseguir un recipiente para hacer el compost. Recolectar y separar los desechos orgánicos de los que no lo son. Los restos de cocina, hojas, césped y otros materiales húmedos se deben mezclar con ramas, arbustos y otros restos de poda más secos para componer una preparación suficientemente esponjosa. Cargar los materiales en el depósito para hacer el compostaje. Dejar que la preparación fermente por unos días y estar revolviendo por lo menos una vez a la semana. Descargar y actualizar el compost ya elaborado. La preparación del compost tiene 4 etapas. Misofílica o de temperatura moderada que dura un par de días. Termofílica o de alta temperatura que puede durar desde unos pocos días, 1 o 2, hasta meses. Tiene alta producción de CO2. De maduración en enfriamiento que dura de 3 a 4 meses aproximadamente. Actividades. Investiga y explica las siguientes situaciones. ¿Por qué los materiales para compostaje deben estar húmedos y no secos al comenzar el proceso? ¿Qué le da al calor oscuro característico a la tierra fértil rica en humus? ¿Por qué se incrementa considerablemente la temperatura durante la edad termofílica? ¿Por qué es importante la práctica de compostaje para el ambiente? Voy a explicarle. Bueno, ¿qué es el suelo? El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre. Está constituido en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica, frutos de las actividades biológicas que se desarrollan en la superficie. El suelo es la porción más visible del planeta Tierra. Se trata de una superficie sumamente variada y multiformal, sobre la cual se producen los fenómenos climáticos como la lluvia, el viento, etc. De igual manera, el suelo es esencial proceso químico y físico, así como de un ecosistema subterráneo de pequeñas y abundantes microorganismos cuya presencia impacta directamente en la fertilidad del mismo. ¿Cuáles son los tipos de suelos? Hay suelos arcillosos, incapaces de retener el agua. Son escasos en materia orgánica y por lo tanto poco fértiles. Los arcillosos son poco fértiles. Suelos arcillosos compuestos por fines grasosos amarillentos que retienen muy bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. ¿Verdad? Entonces hay distintas clases de suelos, unos que son fértiles y otros que son no fértiles. Hablábamos de la erosión. La erosión es el lavado del terreno y para el uso de la erosión, para que el suelo no se deteriore y deje de ser y no se haya fértil, porque si se erosiona ya queda un terreno infértil. Tenemos que hacer barreras vivas y barreras muertas. El campesino siempre se apropia de ellas para poder evitar el lavado del terreno, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del compostaje. El proceso de compostaje consiste en la transformación de la materia orgánica por microorganismos en presencia de aire y bajas condiciones controladas. Las etapas del compostaje implican una fase inicial de baja temperatura, que progresivamente va aumentando hasta obtener el humus o abono orgánico que enriquece el suelo. Nosotros sabemos que en nuestro Suchitoto, aquí en nuestro pueblo, nosotros tenemos el compostaje, hay un compostaje allá en Milingo, y nosotros sabemos que hay días en que pasa el tren de aseo recogiendo la basura orgánica e inorgánica. La orgánica es la que nos sirve para, que ahí van las hojas, ¿verdad?
los que nos sirven para hacer el compostaje, para hacer el abono, el humo, que nos sirve para nuestras plantitas. Nosotros somos capaces de hacerlos en casa, ¿verdad? No desperdiciando esas cascaritas que nosotros muchas veces las botamos. Nosotros podemos hacer en un recipiente, ir y moviéndolo para poderlos, o echárselos a nuestras plantitas, y con el tiempo eso le va sirviendo como un abono. El compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos, resto de comida que tiramos muchas veces, comida, cáscaras, etcétera, las tiramos y no les damos un buen uso, entonces, y son vitales para el suelo, nos sirven como un abono, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos de practicarlo. Yo de ahí en adelante ya no botar esas cascaritas de zanahoria, de papa, del pepino, todo eso, echárselas a nuestras plantitas que nos sirven como un abono, o ir haciendo un compostaje. También podemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, espero me hayan comprendido las dos clasecitas también muy cortitas, lo que es el compostaje y los tipos de suelo, ¿verdad? Para que pues podamos realizar las actividades. Pasen una feliz noche.